Muy buenas tardes a todos. Os traemos de nuevo una píldora de estudio relacionada con la Unión Europea. Os recuerdo que ya son varias las píldoras de estudio que tenéis sobre esta materia y hoy concretamente, haciendo uso de vuestras peticiones, pues vamos a explicar claramente cuáles son las distintas diferencias que existen cuando hablamos de mayoría cualificada en la Unión Europea. Nos basaremos concretamente en dos de los tratados fundamentales, en este caso el Tratado de la Unión Europea o el Tratado de Maastricht, y lo que nos dispone sobre esta misma materia el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Bien, cuando hablamos de mayoría cualificada, estamos concretamente, pues nos debemos de centrar en el Consejo o Consejo de la Unión Europea. Pero si bien es cierto que cuando estamos estudiando los distintos artículos de estos tratados, pues también nos citan cómo en determinadas ocasiones el Consejo Europeo se va a pronunciar o va a llevar a cabo determinadas funciones por mayoría cualificada. Entonces, el punto de partida sería tener en cuenta cuando estamos hablando de mayoría cualificada, ahora lo pasamos a comentar, y cuando estamos hablando de mayoría cualificada reforzada. ¿Vale? Son dos conceptos que tienen una ligera diferencia entre sí. Pero antes de ello, pues si me permitís, os voy a adentrar un poquito en la materia y recordamos brevemente lo que en el Tratado de la Unión Europea se nos dice sobre el Consejo Europeo. Recordemos que tanto el Consejo Europeo como el Consejo son instituciones de la Unión Europea. No podemos confundirla con ningún otro organismo que por ahí vemos, ¿vale? Recordemos la composición de este Consejo Europeo, jefes de gobierno o de Estado, perdón, o de gobierno de los Estados miembros, ¿vale? Uno por cada Estado miembro, así como por su propio presidente, el presidente del Consejo Europeo y además el presidente de la Comisión. Cuidado en este caso, porque no podemos confundir la composición de este órgano, de esta institución, con lo que vamos a trabajar a continuación para el Consejo, ¿vale? Recordemos el papel que tiene aquí el alto representante. El alto representante no forma parte del Consejo Europeo. Recordemos que sí es uno de los vicepresidentes de la Comisión, pero aquí va a participar cuando se lleven a cabo funciones que estén relacionadas con las funciones del alto representante, ¿vale? Lo más importante a efectos de lo que queremos comentar hoy es el cuarto punto que ahí tenéis, ¿vale? Nosotros debemos de recordar que el artículo 15, concretamente su apartado cuarto del Tratado de la Unión Europea, nos dice expresamente que el Consejo Europeo se pronunciará por consenso, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa. Por ejemplo, a esas excepciones, que ahora podemos añadir algunas más, recordemos que se nos dice que se va a pronunciar por mayoría simple en las cuestiones de procedimiento y para aprobación de su propio reglamento interno, ¿vale? Entonces, quiero que todo el mundo aquí compare lo que se nos dice para el Consejo Europeo en el Tratado de la Unión Europea con lo que se nos dice para el Consejo. ¿Vale? En cuanto a su formación, vuelvo a traer aquí una diapositiva que me gusta mucho en cuanto a la composición de este Consejo Europeo. Recordemos, 27 representantes en este caso de cada uno de los Estados miembros, jefe de Estado o de Gobierno, más su propio presidente. Recordemos que existe cierta incompatibilidad, no se puede ser jefe de Estado o de Gobierno de un Estado miembro y a la misma vez presidente del Consejo Europeo, ¿vale? Y por último, el presidente de la Comisión Europea. Vamos a ver lo mismo que hemos visto anteriormente, pero en referencia al Consejo. ¿Qué se nos dice? Bueno, pues en primer lugar quiero destacar su composición, la diferencia con el que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Recordemos que en este caso está compuesto por los ministros, que nosotros podemos interpretar, al igual que cuando estamos hablando de competencias estatales, de a nivel estatal, pues los distintos ministros, uno por cada Estado miembro. ¿Y por qué digo distintos ministros? Porque tenemos que recordar que el Consejo se reúne en distintas formaciones y dependiendo del asunto que se vaya a tratar, pues estaremos hablando que en ese Consejo concretamente, pues se van a reunir cada uno de los representantes de los distintos Estados miembros con competencias en la materia. Por ejemplo, si se va a tratar una materia relacionada con medio ambiente, pues en ese caso van a asistir a esa reunión del Consejo todos los representantes de cada uno de los Estados miembros con competencias en medio ambiente, ¿vale? Bueno, otro apartado que comparamos con el anterior y es objeto de la materia que trabajamos hoy es cuando antes se nos decía que el Consejo Europeo se pronunciaría por consenso, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa, en este caso vamos a recordar que el Consejo se va a pronunciar por mayoría cualificada, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa.
¿vale? Importante este detalle, porque es el que va a formar la parte principal de la explicación que quiero recordaros hoy. Por tanto, a nivel del Tratado de la Unión Europea, Consejo es a mayoría cualificada, lo que Consejo Europeo es a consenso. Quiero que todo el mundo tenga en cuenta que esto es lo que se nos dice en el Tratado de la Unión Europea. A efectos generales, ahí tenéis la distinta normativa. Ahora bien, bueno, ahí os muestro una típica pregunta oficial de examen en la cual en el enunciado nos tienen que expresar en base a qué nos están preguntando. Aquí se nos dice, el Consejo, salvo que los tratados dispongan otra cosa, y según ese artículo del Tratado de la Unión Europea, se pronunciará por qué, por mayoría cualificada. Bien, bueno, pues ahora vamos a pasar a trabajar la mayoría cualificada, por un lado, en el Tratado de la Unión Europea y posteriormente se va a complementar esta información con lo que veremos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Cuando el Consejo vota una propuesta de la Comisión o del alto representante, se entiende que esa mayoría cualificada se alcanza atendiendo a lo que nos dispone el artículo 16.4 del Tratado de la Unión Europea. ¿Cuándo? Pues cuando se alcanza un mínimo del 55% de los miembros del Consejo, que incluya al menos a 15 de ellos, y represente a los distintos Estados miembros que reúnan como mínimo ese 65% de la población de la Unión. Por tanto, mayoría cualificada, cuidado con esos dos porcentajes, 55% de los miembros del Consejo y que reúnan como mínimo el 65% de la población. Es lo que atiende a la regla de la doble mayoría. ¿Vale? Bien, haciendo uso de esa mayoría cualificada, también se nos establece en este Tratado de la Unión Europea y también en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pues una minoría de bloqueo. En este caso se nos especifica que se constituye con al menos 4 miembros del Consejo. ¿Vale? Cuando no se alcanza, como ahí os digo, el umbral de esos 4 miembros del Consejo, para esa minoría de bloqueo, se considera que se ha logrado la mayoría cualificada. Ese es el objetivo de esa minoría de bloqueo. ¿De acuerdo? Ahí os cito un ejemplo. Por ejemplo, cuando todos los Estados miembros, excepto 3, votan a favor, también se consideran que se ha logrado esa mayoría cualificada. ¿Por qué? Porque no se ha conseguido superar esa minoría de bloqueo. ¿Vale? Bien. Vamos a por el término mayoría cualificada reforzada. Para estudiar este término de mayoría cualificada reforzada nos tenemos que ir al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Y cuándo hablamos de mayoría cualificada reforzada? Bien, lo voy a intentar explicar con palabras sencillas para que lo entendamos. A ver, cuando en ese caso las distintas propuestas, cuando las distintas acciones, en este caso del Consejo, parten de una propuesta bien de la Comisión o bien del alto representante, en ese caso estaríamos hablando que se aplica la mayoría cualificada que hemos visto anteriormente, atendiendo a esos porcentajes que hemos visto antes. Pero en otras ocasiones podemos ver cómo las distintas acciones o votaciones, por así decirlo, del Consejo no emanan ni del alto representante ni de la Comisión, se tiene que aumentar, se tiene que reforzar esa mayoría cualificada que hemos visto antes. ¿Por qué, Cristina? Atendiendo al interés general. Cuando nosotros estudiamos la Comisión Europea, vemos que actúa en defensa del interés general, ¿verdad? Pues cuando no estamos actuando, cuando el Consejo no actúa en base a propuestas ni de la Comisión ni del alto representante, se necesita una mayoría cualificada reforzada, superior a la anterior, ¿vale? Porque ya no estamos actuando en interés general, ¿de acuerdo? En este caso, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Pues se va a alcanzar una mayoría cualificada reforzada cuando se cumplen esas dos condiciones. Ahora atendemos al 72% de los Estados miembros, ¿vale? Lo que se supone actualmente un 20 de los 27 Estados miembros. Y además, los Estados miembros que apoyan la propuesta representan al menos el 65%. Estamos viendo cómo, por tanto, la diferencia entre la mayoría cualificada y la mayoría cualificada reforzada es si ese acto del Consejo parte de una propuesta de la Comisión o del alto representante, igualmente se ve reflejado en esos porcentajes. ¿Vale? La mayoría cualificada, dijimos, el 55% de los Estados miembros y el 65% de la población. Sin embargo, al hablar de mayoría cualificada reforzada, atendemos al 72% de los Estados miembros. Igualmente, ahora sí se cumple eso, el 65% de la población. ¿Vale? Son las dos características que quiero que cuidemos.
¿vale? Como casos excepcionales, como casos especiales, veremos que en algunas votaciones algunos de los Estados miembros se pueden excluir de esa votación. Entonces, atenderíamos a reglas distintas. ¿Bien? Bueno, y como ejemplo de esa mayoría cualificada en el Consejo, quiero que recordemos cuando estamos estudiando el procedimiento legislativo ordinario. Pensar una cosa, ¿vale? Yo quiero que aquí, con ese artículo 289 que os pongo en pantalla, que pensemos. Recordemos el procedimiento legislativo ordinario. Recordamos que ese procedimiento legislativo ordinario se llevaba a cabo con la actuación conjunta tanto del Consejo como del Parlamento Europeo. Y ahí se nos decía que la comisión tiene hay iniciativa legislativa, ¿por qué? Porque propone legislación para que después el Consejo junto con el Parlamento Europeo lo aprueben, ¿vale? Entonces, quiero que pensemos, ¿esa mayoría cualificada qué es? ¿Mayoría cualificada o mayoría cualificada reforzada? Para dar respuesta a esa pregunta, tenemos que ver si existe una propuesta por parte de la Comisión o del alto representante. Existe, ¿verdad? Pues entonces se tiene que cumplir lo que conocemos como la mayoría cualificada. ¿Vale? Ahí os pongo esa función de la adopción de la legislación de la Unión Europea que tiene el Consejo junto con el Parlamento, para que la recordemos. Aunque sobre esto tenéis ya una píldora de estudio muy buena que diferencia ambos. Bien. Algo importante también a tener en cuenta cuando hablamos de mayoría cualificada es que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea nos viene a decir que esos artículos que hemos tratado anteriormente se van a aplicar al Consejo Europeo cuando se exprese que éste se va a pronunciar por mayoría cualificada. Y creo que son muchas las ocasiones en las que cuando estáis estudiando conmigo o vosotros por cuenta propia estáis estudiando el Consejo Europeo, vemos cómo se nos dice expresamente que se va a pronunciar por mayoría cualificada. Recordar en la propuesta al candidato a la presidencia de la comisión. Recordar cuando está nombrando al alto representante. Recordaremos cuando está nombrando a la comisión, a ese colegio de comisarios. Entonces, ahí existen distintos ejemplos en los cuales nosotros tenemos que trasladar esta normativa que hemos visto para el Consejo al Consejo Europeo. Ahí os cito esos ejemplos. Cuando el Consejo Europeo adopta por mayoría cualificada una decisión en la cual se establece la lista de las distintas formaciones del Consejo, recordemos que hay distintas de asuntos generales y asuntos exteriores, este actúa en base a lo dispuesto en este artículo 16.6, actúa por mayoría cualificada. Y quiero que penséis, por favor, si hablamos de mayoría cualificada o hablamos de mayoría cualificada reforzada. Y vuelvo a repetir, para dar respuesta a esas preguntas tenemos que pensar si existe una propuesta por parte de la Comisión o por parte del alto representante. ¿Vale? En ese caso, lo que nos expresa el artículo 236 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo Europeo adopta esa decisión por cuenta propia, con lo cual actuaría como en base a la mayoría cualificada reforzada. Ese es el interés que yo quiero que tengamos aquí, ¿vale? Eso quiero que es la idea principal con la cual yo quiero que nos quedemos al estudiar esta materia, concretamente esta píldora de estudio que estamos viendo hoy. ¿Bien? Bueno, y hay más información que quiero que ya simplemente pues recordemos. Es como un resumen de lo que hemos visto anteriormente. Vamos a recordar cómo el Consejo generalmente se nos dice en el Tratado de la Unión Europea que se va a pronunciar por mayoría cualificada. Y a lo que tendremos en cuenta, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa. Ahí hablamos de las distintas mayorías que se tienen que cumplir. Y bueno, cuidadito con esos porcentajes y cuidadito cuando estamos hablando de la minoría de bloqueo. Tanto lo que se nos dice en el Tratado de la Unión Europea, que se nos dice al menos 4 miembros, y lo que se nos dice sobre ello en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente para recordaros toda la materia que tenéis sobre Unión Europea en nuestro canal de YouTube, recuerdo la masterclass que se dio hace un tiempo, muy buena para reforzar los aspectos fundamentales de la Unión Europea de cara a cualquier examen que tengáis por delante que incluya esta materia. Y bueno, por supuesto, las distintas píldoras de estudio que sabéis que tenéis ya a vuestra disposición. Sin más, cualquier dudita que tengáis, pues podéis ponerlo en los comentarios y pues nos vemos en la próxima. Chaito.